Buenas. Eh, Les voy a explicar algo de lo que es la programación con el lenguaje Java utilizando el IDE NetBeans. Yo estoy utilizando el 8.0.2. Les voy a enseñar cómo crear proyectos, cómo está estructurado algo de lo que es Java. A ver, para crear un proyecto le damos clic en la parte de aquí, en esta carpeta, o si no, del aquí File, New Project. Luego le damos Next. En la parte de aquí ponemos el nombre del proyecto. Puede ser proyecto 1, lo que sea. Bueno, y luego ponemos, en la parte de aquí es para indicar en dónde nosotros deseamos que se guarden nuestros proyectos. Y luego le damos Finish, finalizar, y se crea nuestro proyecto. Yo le puse estructura Java. Aquí está mi proyecto. Algo que les deba decir es que cuando nosotros creamos nuestro proyecto, siempre se crean por ende estos paquetes que son de Java, y dentro de estos paquetes están nuestras clases. La clase, la clase principal siempre tiende a poner el nombre del proyecto igual. Y bueno, aquí estamos en la primera clase. Eh, Otra cosa que les indico es que, bueno, esta es la parte en donde nosotros vamos a realizar nuestros códigos de programación. Y aquí, bueno, está Public Class Estructura Java. La clase principal. Luego también, por ende, se se crea automáticamente el Public Static Void Main. Este es el método principal donde nosotros vamos a hacer que se realice, donde se ejecuten todo lo que nosotros vayamos a programar. Ahora, para crear otra clase, les indico, podemos poner aquí donde dice estructura Java. Este es un paquete. Aquí podemos poner public class y se crea otra clase. Yo le puse, y aquí está otra clase que le puse de nombre tipo datos, y también creé otra clase que se llama tipo métodos, para indicarles algo de lo que son los tipos de datos. Datos primitivos de los que tiene el lenguaje Java. Aquí otra cosa que me olvidaba: cuando nosotros vayamos a crear nuestra clase, siempre vamos a poner las primeras letras con mayúscula, siempre las primeras de cada palabra con mayúscula. Aquí está tipo datos, si se dan cuenta, la palabra T y la palabra D son mayúsculas. Ya, aquí yo declaré algunas variables con algunos tipos de datos primitivos, los datos primitivos de lenguaje Java. Aquí tenemos el byte, el short, el int, el long, float, double, boolean, char y string. Estos son los tipos de datos primitivos. Para declarar un dato, siempre tenemos que poner el tipo de dato. Luego, seguido de esto, va el nombre de la variable y le asignamos un valor. Yo aquí les he asignado a cada una de estas variables que he declarado, les he asignado un valor de acuerdo al tipo de dato. Y algo también, aquí les muestro, cada tipo de dato tienen un tamaño. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos del boolean 1 bit, del char 6 bits, del byte 8 bits, del short 17, del int 32, del long 64, del float 32, del doble 64. Estos son el tamaño de los tipos de datos, de los que están aquí. Ya, y yo acá abajo los voy a mandar a imprimir.
utilizando el system out print ln. Esto es para nosotros mandar a imprimir por consola. Y estoy mandando a imprimir todos los tipos de datos, las variables que las he declarado aquí. Aquí algo como para mandar a imprimir, para indicarles algo. Siempre cuando ponemos system.outPrintln, esto yo lo puse así porque simplemente esto es un mensaje. Puse lo que son dato byte y concateno aquí la variable la que voy a mandar a imprimir. Así están todas las líneas para mandar a imprimir. Ya. Algo también, como les explicaba, el lenguaje Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, y entonces todo lo que nosotros realicemos es un objeto, y por ende que tenemos que crear, bueno, aquí les voy a enseñar cómo crear un objeto aquí voy a poner tipo dato, es el nombre de la clase. Seguido de esto se pone el nombre del objeto que nosotros le vayamos a asignar, igual new, y nuevamente el nombre de la clase, tipo dato, paréntesis, y aquí me faltó una S. Ya. Luego de esto creamos luego de esto, con el nombre del objeto, para llamar a nuestros métodos, ponemos el nombre del objeto, seguido de esto un punto, y aquí nos sale el tipo de método que contiene esta clase, y mandamos a ejecutar. Dejamos que compile, y aquí lo está ejecutando. Si se dan cuenta, en consola lo manda a ejecutar, y aquí está todo lo que yo realicé acá, todo lo que mandé a imprimir en la parte de acá, ¿recuerdan? Luego, bueno, ahí les expliqué lo que son los tipos de datos. Ahora les voy a explicar también que el lenguaje Java también nosotros podemos realizar lo que son métodos, de los cuales nosotros vayamos a ejecutar. Los métodos son funciones que se realizan aquí. Si se dan cuenta, bueno, existen algunos tipos de métodos. Aquí el primero es un método sin retorno y sin datos. Este de aquí es un método sin retorno pero con datos. Este de aquí es un método con retorno y sin datos, y aquí también hice un método con retorno y con datos. ¿Qué es con retorno? Retorno es cuando nosotros creamos un método int o un método de string, puede ser un float, un boolean, y cuando creamos este tipo de métodos siempre tenemos que retornar un valor de acuerdo al método que creamos. Por ejemplo, aquí este método int va a retornar un valor 0, y este método string va a retornar nulo, o si no también puede retornar una cadena, puede ser hola o lo que sea, pero tiene que ser del tipo de datos del tipo de método que nosotros lo creamos. Y como les indicaba, aquí para crear nuestro objeto, creamos el objeto, el nombre
objeto, sigue la palabra new y nuevamente el nombre de la clase, y esto ponemos room, y aquí tenemos los métodos que nosotros que querramos ejecutar. Por ejemplo, aquí se acuerdan que el método cadena nos pedía una cadena. Podemos poner hola mundo y la ejecutamos y nos va a salir hola mundo. Se está ejecutando este tipo de método de aquí. También podemos mandar a ejecutar el otro método que se llama, este método era con retorno. También podemos mandar a imprimir el método primero, así le pusimos de nombre. También va a salir hola mundo, porque así le habíamos puesto hola mundo. Y ya, esto es lo que nosotros les podemos indicar de lo que contiene Java, el lenguaje de programación orientado a objetos. También les indicamos lo que son los tipos de datos que contiene Java, los cuales podemos utilizar en nuestras líneas de código, cómo se crean los métodos y cómo se crea un objeto para llamar nuestros métodos. Y ya, y eso es todo.